En una ciudad donde los rascacielos rozaban el cielo y las calles bullían con historias sin contar, vivía Clara, una madre soltera con el corazón más grande que sus bolsillos. Cada mañana, se despertaba antes del amanecer para preparar el desayuno de su hijo Mateo, de 7 años, antes de tomar 2 autobuses y llegar puntual a su trabajo como camarera en un exclusivo restaurante del centro. Aunque el salario era escaso y las jornadas extenuantes, Clara nunca dejaba de sonreír. Un día lluvioso de otoño, mientras regresaba del trabajo, Clara cruzó por el parque central para atajar camino a casa. Bajo la sombra de un roble antiguo, vio a una niña empapada, sola, abrazando una mochila de diseñador, temblando de frío. Clara se detuvo. Podía haber seguido su camino, como hacían los demás transeúntes, pero algo en los ojos de la niña le rompió el alma. ¿Estás bien?, preguntó, quitándose su abrigo para cubrir a la pequeña. Me separé de mi chofer, no tengo a nadie, susurró la niña, con voz temblorosa. Clara llamó a la policía, pero mientras esperaban, decidió llevarla consigo a casa para que no pasara la noche bajo la lluvia. La niña, que se llamaba Isabela, no dejó de aferrarse a Clara durante todo el camino. Al llegar, Mateo la recibió con asombro, pero pronto ambos niños se hicieron amigos, jugando entre risas con los juguetes viejos de Mateo. A la mañana siguiente, una limusina negra se estacionó frente al modesto edificio donde vivía Clara. Un hombre de traje oscuro bajó, acompañado de guardaespaldas. Era el padre de Isabela, Rodrigo Santillana, un magnate del mundo financiero, desesperado por recuperar a su hija desaparecida. ¿Usted se la llevó?, preguntó con frialdad, antes de que Clara pudiera explicar. La ayudé. Estaba sola y nadie aparecía. No podía dejarla allí. Rodrigo, aunque incrédulo, notó la sinceridad en la voz de Clara. Isabela corrió hacia él y gritó con lágrimas en los ojos: «Papá. Ella me salvó. No me hizo daño. Fue como una mamá». Rodrigo miró a Clara, por primera vez sin juicio, y murmuró un seco «gracias». Luego, se marchó con su hija. Al día siguiente, en el restaurante, Clara fue llamada a la oficina del gerente. Uno de los comensales influyentes se había quejado de su tardanza la noche anterior, y su jefe no quiso escuchar explicaciones. Fue despedida en el acto. Sin ingresos y con cuentas por pagar, Clara sintió que el mundo se desmoronaba. Mateo la abrazó y le dijo con su inocencia inquebrantable: «No importa, mami. Tú hiciste lo correcto». Esa noche, mientras Clara lavaba los platos prestando poca atención a la televisión, el noticiero interrumpió la programación con una imagen que la hizo congelarse. Era Isabela, junto a su padre, en una rueda de prensa. Rodrigo, con expresión seria, relataba el incidente y cómo una mujer valiente y humilde había protegido a su hija cuando nadie más lo hizo. «Ella no solo salvó a mi hija», dijo Rodrigo, «me enseñó algo sobre el valor humano que yo había olvidado». Días después, tocaron a la puerta de Clara. Al abrir, se encontró con Rodrigo Santillana en persona. «Clara, necesito que me escuche», dijo con un tono mucho más humano. «Estoy buscando a alguien en quien pueda confiar. Mi hija no ha dejado de hablar de usted. Quiero ofrecerle algo que quizás le parezca insólito, pero escúcheme antes de decir que no». Clara, aún confundida, lo invitó a pasar. Rodrigo explicó que su empresa necesitaba una persona para coordinar un nuevo programa de bienestar para familias de empleados. Era un puesto importante, pero lo más relevante era que él quería que alguien con empatía, principios y fortaleza moral lo dirigiera. Alguien como Clara. «No tengo experiencia en ese tipo de trabajo», dijo ella, con inseguridad. «Tienes lo que no se puede aprender en ninguna universidad», respondió Rodrigo. «Tienes corazón, y eso no se enseña». Clara aceptó con cautela. Comenzó a trabajar en las oficinas de Santillana Corp, con un salario digno y horarios flexibles que le permitían estar con Mateo. Pero lo que realmente la sorprendió fue el lazo que empezó a formar con Isabela. La niña la visitaba todos los días, abrazándola como si de verdad fuese parte de su familia. A medida que pasaban los meses, la relación entre Rodrigo y Clara se volvió más cercana. Él, un hombre antes encerrado en cifras y contratos, empezó a reír más. Clara, que había vivido años de lucha silenciosa, encontró por primera vez una red de apoyo y respeto. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, el mismo donde todo comenzó, Isabela se adelantó para jugar entre las hojas. Rodrigo se volvió hacia Clara y,
con una mirada suave, le dijo. Nunca creí en los milagros, hasta que mi hija se perdió y tú la encontraste. No sé qué será esto que estamos construyendo, pero si tú también lo sientes, me encantaría descubrirlo contigo. Clara bajó la mirada, sorprendida por aquellas palabras. No porque fueran cursis ni porque nunca las hubiera escuchado, sino porque venían de alguien como Rodrigo Santillana, el hombre que muchos en la ciudad consideraban inalcanzable, frío, una leyenda de los negocios y el poder. Sin embargo, frente a ella, en ese instante, solo era un padre con el corazón expuesto. No sé qué siento, admitió Clara con sinceridad, su voz suave como un susurro entre el viento. Han sido meses intensos, y todavía estoy aprendiendo a creer que todo esto es real. Rodrigo asintió, sin presionarla. A su lado, ya no era el magnate acostumbrado a negociar voluntades, sino un hombre que había aprendido a esperar, a escuchar. Los días continuaron y con ellos, la vida empezó a adquirir un ritmo nuevo para Clara. En su trabajo, su capacidad para conectar con los empleados la convirtió rápidamente en una figura querida y respetada. Muchos la admiraban sin saber exactamente su historia, pero todos notaban que había algo genuino en ella que inspiraba confianza. Rodrigo, por su parte, había cambiado también. Empezó a asistir a las actividades escolares de Isabela, algo que antes delegaba a sus asistentes. A veces, invitaba a Mateo a acompañarlos a eventos familiares o cenas discretas, y ambos niños ya parecían hermanos, inseparables, incluso peleando por el último trozo de pastel o riéndose hasta quedarse dormidos en el sofá. Un viernes por la tarde, mientras Clara organizaba unos documentos en su pequeña oficina dentro del edificio de Santillana Corp., Rodrigo apareció en la puerta con una sonrisa traviesa. ¿Te puedo secuestrar unos minutos?, preguntó. Tengo algo que mostrarte. Clara lo miró con sospecha divertida, pero aceptó. Bajaron juntos por el ascensor hasta llegar a un nivel del edificio que Clara nunca había visitado. Al abrirse las puertas, se encontró con un espacio amplio, lleno de luz, decorado con colores cálidos, una pequeña cocina, y estanterías repletas de libros infantiles, juegos, lápices de colores. ¿Esto qué es?, preguntó Clara, maravillada. Es el nuevo centro de cuidado para hijos de empleados. Tú tuviste la idea. Dijiste una vez que muchas madres no pueden trabajar por no tener dónde dejar a sus hijos. Lo construimos, y lo llamaremos El Rincón de Clara. Ella se quedó sin palabras. Caminó lentamente por el lugar, tocando las mesas, mirando los dibujos en las paredes, sintiendo como sus ojos se llenaban de lágrimas. Rodrigo, esto es demasiado. No. Esto es justo lo que se necesita. Y es el reflejo de lo que tú has sembrado aquí. Tu historia, tu ejemplo, es más poderoso que cualquier campaña de motivación que haya intentado lanzar mi empresa en años. Clara no pudo evitar abrazarlo. No como una mujer enamorada, sino como alguien que finalmente encontraba eco a todo el amor que había dado en silencio durante tantos años. Rodrigo, por un momento, cerró los ojos y correspondió, sin prisas, como quien comprende que algo valioso está creciendo. Días después, en una reunión general de la compañía, Rodrigo subió al escenario junto a Clara. En una sala repleta de empleados de todos los niveles, habló con una franqueza que jamás antes había usado en público. Hoy no les hablaré de cifras ni de crecimiento financiero. Les quiero hablar de humanidad. De lo que verdaderamente nos sostiene. Les quiero presentar a la mujer que me recordó que el corazón debe ser el centro de cualquier empresa, de cualquier decisión. Ella es Clara, y gracias a ella, nuestra empresa respira diferente. La ovación fue unánime. Clara, con el rostro encendido por la emoción y la timidez, tomó el micrófono, agradeció con palabras sencillas, y luego habló de su hijo, de cómo había aprendido a ser fuerte, no por tenerlo todo, sino por no rendirse nunca. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Mateo dormido en el sofá, con un dibujo en la mano. Era un retrato hecho con crayones donde aparecían los cuatro, ella, Mateo, Isabela y Rodrigo. Bajo el dibujo, con letras torcidas pero llenas de ternura, decía, mi nueva familia. Clara se sentó junto a él, acariciándole el cabello. No dijo nada. Solo miró el dibujo durante largo rato, dejando que el silencio de la casa la envolviera como una canción suave. Algo dentro de ella había cambiado. No se trataba solo del trabajo, ni del dinero. Era la sensación de pertenencia, de no estar sola, de poder construir algo que no tuviera fecha de vencimiento.
Poco a poco, las dinámicas familiares entre ellos se volvieron más naturales. Rodrigo comenzó a pasar los domingos cocinando con Clara y los niños. A veces quemaba la comida, y Clara se burlaba de él con una risa que ya no usaba para disimular dolor, sino porque realmente estaba feliz. Isabela se acurrucaba en su regazo mientras veían películas, y Mateo le pedía ayuda a Rodrigo con las tareas de matemáticas, descubriendo en él una figura paternal que jamás había conocido. Pero no todo era perfecto. La prensa, siempre hambrienta de escándalos, comenzó a especular sobre la relación entre el empresario y la excamarera. Algunos tabloides titulaban con morbo, amor o conveniencia, la Cenicienta moderna conquista al rey financiero, Clara, la mujer que rompió los muros del poder. Rodrigo quiso callar los rumores con una declaración oficial, pero Clara se negó. No importa lo que digan. Mientras Mateo e Isabela estén bien, y nosotros sepamos lo que sentimos, no debemos explicar nada a nadie. Y tenía razón. Los chismes se apagaron con el tiempo, reemplazados por otras noticias de moda. Lo que no se apagó fue la conexión entre ellos. Rodrigo, que había pasado años rodeado de personas que le temían más de lo que lo respetaban, ahora vivía los días con una ligereza nueva, con desayunos improvisados, dibujos pegados en la nevera, risas sinceras en la noche. Una tarde, mientras Clara regresaba sola del supermercado, alguien la detuvo en la calle. Era una mujer mayor, con expresión noble. «Tú eres Clara, ¿verdad?», preguntó con curiosidad. «Sí, ¿nos conocemos?». «No, pero trabajo en limpieza en las oficinas de Santillana. Solo quería decirte gracias. Desde que estás ahí, las cosas cambiaron para todos. Hay respeto, hay voz. Nos miran a los ojos. Tú lo hiciste posible». Clara sonrió, conmovida. No se sentía una heroína, solo alguien que había hecho lo que su corazón le dictaba. Pero empezaba a comprender que a veces, cuando una persona decide actuar con amor, el impacto puede llegar mucho más lejos de lo que imagina. Clara continuó su camino a casa con las palabras de aquella mujer resonando en su mente. Caminaba despacio, con una bolsa de frutas en una mano y el corazón palpitando con gratitud. Nunca se había propuesto ser un ejemplo para nadie. Solo hacía lo que creía correcto, y ahora todo parecía cobrar un nuevo sentido. Las pequeñas decisiones que tomó desde aquel día en el parque no solo habían transformado su vida, sino también la de muchas otras personas. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Rodrigo sentado en el suelo del salón, con Mateo sobre sus hombros y Isabela colocándole pinzas de colores en el cabello como parte de un supuesto juego de spa. Al verla entrar, los tres rieron. Rodrigo, ridículo pero feliz, le guiñó un ojo. «Creo que he perdido toda mi dignidad, pero estoy ganando puntos con la clientela infantil». Clara dejó las bolsas en la mesa y se rió como hacía tiempo no lo hacía. No podía negar que había algo hermoso en esa escena, algo que no se compraba con dinero ni se construía con poder. Era la calidez de un hogar, real, imperfecto y profundamente humano. «¿Quién quiere helado de mango?», preguntó, abriendo el congelador. «Yo», gritaron los niños al unísono. «Y yo si me dejan quitarme estas pinzas», agregó Rodrigo, soltándose una risa que no tenía nada que ver con el empresario de traje que el mundo conocía. La noche transcurrió entre cucharadas de helado, cuentos antes de dormir y una promesa que los niños arrancaron a los adultos, una excursión el próximo fin de semana. Isabela quería ir al zoológico. Mateo, al parque de aventuras. Rodrigo, fiel a su nuevo rol, prometió encontrar una forma de combinar ambos deseos. Cuando los niños se durmieron, Clara y Rodrigo se quedaron en la cocina, bebiendo té. No necesitaban muchas palabras. La complicidad entre ellos se había vuelto silenciosa, tejida por miradas, gestos y pequeños actos de ternura. «He pensado en algo», dijo Rodrigo de pronto. «Quiero que seas parte del consejo directivo de la fundación». Clara frunció el ceño, sorprendida. «¿De verdad?». «Sí. Y no como figura decorativa. Quiero que tomes decisiones. Que representes a las familias, a los empleados que no tienen voz. Necesitamos a alguien como tú ahí. No solo yo, todos». Clara lo miró largo rato. No se sentía preparada para algo así. La palabra, consejo directivo, le parecía aún lejana, inalcanzable. Pero también sabía que había crecido, que sus ideas eran escuchadas,
que había demostrado, sin proponérselo, que la empatía también puede ser una forma de liderazgo. ¿Y tú qué quieres de todo esto, Rodrigo? La pregunta flotó entre ellos como una pluma en el aire. Rodrigo apoyó las manos sobre la mesa, pensativo. Quiero un mundo donde mi hija crezca sabiendo que ser buena persona es más importante que ser rica. Quiero que Mateo sienta que tiene un lugar seguro donde crecer. Y quiero, si tú también lo deseas, construirlo contigo. Las palabras eran claras, sin adornos. Clara no respondió de inmediato. No porque dudara de sus sentimientos, sino porque entendía la magnitud de lo que se abría ante ellos. No era solo una historia de amor. Era la posibilidad de una nueva vida, construida desde la verdad, no desde los cuentos de hadas. Los días pasaron y el proyecto de la fundación comenzó a tomar forma. Clara fue recibida con respeto y cierta curiosidad por otros miembros del consejo, acostumbrados a cifras y estrategias, no a historias humanas. Pero Clara se ganó un lugar en la mesa no por su título, sino por su forma de mirar a cada persona como alguien valioso. Una tarde, después de una reunión, uno de los ejecutivos más antiguos se le acercó. Los días pasaron y el proyecto de la fundación comenzó a tomar forma. Clara fue recibida con respeto y cierta curiosidad por otros miembros del consejo, acostumbrados a cifras y estrategias, no a historias humanas. Pero Clara se ganó un lugar en la mesa no por su título, sino por su forma de mirar a cada persona como alguien valioso. Una tarde, después de una reunión, uno de los ejecutivos más antiguos se le acercó. Sabe, señora Clara, al principio dudé de su presencia aquí. Pero hoy he entendido que usted ve cosas que nosotros olvidamos ver hace años. Gracias por recordarnos que esto no es solo una empresa. Es una red de vidas. Clara agradeció con una sonrisa sincera. Se estaba acostumbrando a esas palabras, aunque cada una seguía tocándola profundamente. Por las noches, mientras preparaba la cena o ayudaba a Mateo con la tarea, sentía que la vida tenía un equilibrio nuevo. Ya no se trataba de sobrevivir, sino de vivir con propósito. Rodrigo, fiel a su palabra, no solo la apoyaba, sino que aprendía de ella. Había días en que él mismo salía del edificio para sentarse a hablar con empleados de limpieza o recepcionistas, algo impensable meses atrás. Clara me está enseñando a ver con otros ojos, decía él cuando alguien le preguntaba por su cambio de actitud. Y era verdad. Clara había entrado en su vida como una ráfaga inesperada de viento fresco, y había derribado muros que él ni siquiera sabía que tenía. No con gritos, ni con exigencias, sino con presencia, con empatía, con actos pequeños que dejaban huella. Una tarde cualquiera, mientras los niños jugaban en el jardín trasero, Clara salió con una taza de café y se sentó junto a Rodrigo en el banco de madera. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto?, preguntó ella. ¿Qué? Que todo comenzó porque decidí detenerme por una niña sola bajo la lluvia. Solo eso. Rodrigo la miró, con una mezcla de admiración y ternura. A veces, los actos más simples cambian el curso entero de una vida. O de varias. Y mientras el sol descendía lentamente sobre la ciudad, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, los dos se quedaron ahí, en silencio, sabiendo que aún quedaba mucho por recorrer, pero que, por fin, no lo harían solos. Una tarde, cuando el cielo comenzaba a teñirse con los colores suaves del atardecer y el aroma de las flores del jardín flotaba en el aire, Clara se encontraba sentada en el mismo banco donde tantas veces había compartido silencios y risas con Rodrigo. Frente a ella, Mateo e Isabela corrían por el césped, girando entre risas, como si el mundo fuera un lugar seguro y eterno. Era una escena simple, cotidiana, y sin embargo, profundamente mágica. Rodrigo salió de la casa con 2 tazas de té caliente y se las ofreció. Se sentó a su lado sin decir una palabra, y juntos contemplaron a los niños bajo la cálida luz dorada del crepúsculo. Fue entonces cuando Clara habló, con voz suave, pero firme, como quien ha aprendido a reconocer el valor de su propio viaje. Nunca imaginé que mi vida daría este giro. Pensé que todo lo que me esperaba era luchar, sobrevivir, ser fuerte para Mateo y seguir adelante sin mirar atrás. Pero ahora, siento que cada lágrima, cada noche sin dormir, cada no puedo más, me trajo hasta aquí. Rodrigo le tomó la mano con delicadeza, como quien sostiene algo frágil pero profundamente valioso. Sus ojos se encontraron, y no hubo promesas vacías ni palabras rebuscadas. Solo la certeza compartida de que habían encontrado algo verdadero, algo que no se compra ni se fuerza, la conexión de 2 almas que aprendieron a sanar juntas.
El tiempo pasó, y Clara no solo se convirtió en una figura esencial en la empresa, sino también en una referente pública. Su historia, la de una madre soltera que perdió su empleo por ayudar a una niña millonaria y terminó cambiando el corazón del imperio más cerrado de la ciudad, se hizo conocida en redes sociales, noticieros y conferencias. Pero Clara nunca buscó la fama. Nunca quiso ser inspiración. Solo quería ser escuchada. Y eso, precisamente, fue lo que hizo diferente su voz. Hablaba desde la verdad, desde las cicatrices, desde la experiencia de haber sido invisible y haberse negado a desaparecer. Años después, una periodista le preguntó en una entrevista en vivo: Clara, ¿qué le dirías hoy a la mujer que eras aquella noche de lluvia, cuando decidiste ayudar a una niña perdida sin saber lo que vendría después? Clara sonrió con dulzura, se tomó unos segundos y respondió: le diría que no se rinda. Que su bondad no es debilidad, que su compasión no es ingenuidad. Que lo que hoy parece un acto pequeño puede ser la puerta a una vida que ni siquiera imagina. Le diría que confíe en su instinto, que siga haciendo lo correcto, aunque nadie lo vea, porque el universo siempre encuentra la forma de devolver la luz a quien la entrega sin esperar nada a cambio. Aquella frase se volvió viral. Fue compartida por millones de personas, convertida en mural en escuelas, impresa en camisetas, repetida en discursos. Pero para Clara, lo más importante era que esas palabras fueran verdaderas para su hijo. Que Mateo creciera sabiendo que la bondad puede cambiar destinos. Que no hace falta tener todo resuelto para marcar la diferencia en la vida de alguien. Rodrigo, por su parte, se transformó también. El hombre que un día creyó que lo tenía todo, comprendió que el verdadero poder no está en el dinero ni en el control, sino en la capacidad de amar sin condiciones, de abrirse al cambio, de construir no sobre el orgullo, sino sobre la empatía. Su empresa prosperó más que nunca, pero no por las cifras, sino por la cultura que Clara ayudó a crear, una cultura donde las personas importaban. Clara y Rodrigo no se casaron enseguida. No sintieron la necesidad de formalizar lo que ya era sólido. Vivieron juntos, criaron a sus hijos con paciencia, entre meriendas, cuentos nocturnos y viajes espontáneos. Su amor creció como crecen los árboles, lento, firme, sin ruido, pero cada vez más alto, más fuerte, más lleno de vida. Un día, mientras celebraban el cumpleaños de Isabela en el jardín, rodeados de amigos, colegas y familiares, Rodrigo se levantó con una copa en la mano y pidió la palabra. Hoy celebramos la vida de mi hija, pero también quiero aprovechar este momento para agradecer a la mujer que cambió nuestras vidas. A Clara. Porque gracias a ella no solo recuperé a Isabela, también descubrí una forma más noble de vivir. Y si ella me lo permite, dijo, arrodillándose ante todos, quiero preguntarle si quiere seguir caminando a mi lado, por todos los caminos que aún no hemos recorrido. Los invitados estallaron en aplausos. Isabela y Mateo se abrazaron emocionados. Clara, con lágrimas en los ojos, dijo que sí, no porque ese día fuera especial, sino porque todos los días desde aquel encuentro bajo la lluvia lo habían sido. Y así, aquella madre soltera que lo había perdido todo por un acto de bondad, terminó ganando lo más valioso, un hogar, un propósito, una familia, y el reconocimiento de que la bondad, cuando es auténtica, tiene el poder de transformar el mundo. Porque a veces, solo basta una decisión desinteresada, una mirada compasiva, un abrigo compartido bajo la tormenta, para que la vida te devuelva, multiplicado, todo aquello que pensaste perdido para siempre.